Entonces déjame le doy. Y bueno, comenzamos. Gracias a todos los que ya están con nosotros. Hoy tengo el gusto de presentar a la doctora Ariadna Montiel Arenas. Fuimos compañeros, no de generación, pero fuimos compañeros en el Sinvestav, así que es un gusto para mí. Hoy nos visita del Instituto Tecnológico de Monterrey, en el campus de Estado de México. Y bueno, nos va a estar hablando sobre la calibración de explosiones de rayos gamma como indicadores de la distancia en cosmología. Gracias, adelante, Ariadna. Ok, muchísimas gracias primero, Efraín, Julio, por la invitación. Em, sí, les voy a hablar de un trabajo que es relativamente reciente. Bueno, es un trabajo que publicamos el año pasado, todavía con quien fue mi supervisor de la estancia postdoctoral, Juan Carlos Hidalgo, en el Instituto de Ciencias Físicas. Y bueno, trabajamos en conjunto con José Ignacio Cabrera, que es un astrónomo que está en la Facultad de Ciencias. Bueno, y quisimos pues trabajar con estos datos. Voy a tratar de dar una breve introducción de qué son, de qué tipo de objetos son para quienes no los conocen y cómo se usan en cosmología, ¿no? Yo trabajo principalmente en análisis observacionales de modelos alternativos al modelo estándar de cosmología y bueno, en particular empleo y estudio muchos conjuntos de datos, ¿no? Entonces, un poco esa es la idea. Bueno, entonces, ay, déjenme contarles más o menos cómo va a estar organizada la charla. Primero, una breve introducción de qué son estos objetos, ¿no? O sea, cómo los usamos en cosmología, sus propiedades, cómo se calibran y explicaré por qué es necesario calibrarlos. El impacto de estos objetos en restricciones a modelos de energía oscura, nuestras conclusiones de ese trabajo y en general, y un poco de lo que hemos estado empezando a hacer con otro tipo de objetos que son los cuásares, que ya les contaré más o menos de qué va y cuál es más o menos la idea, ¿no? Y por qué son importantes. Ok, bueno, entiendo que hay estudiantes, entonces nada más para recordarles un poco el estado del arte del problema de la energía oscura. Em, bueno, el modelo estándar de cosmología, sabemos que vivimos en un universo en expansión, ¿no? Descrito por las ecuaciones de Einstein y que están aquí. Y bueno, que este universo homogéneo e isótropo está descrito por la métrica de Robertson-Walker, la que ustedes ven acá, ¿no? Donde K es la curvatura, admitiendo 3, 0, positiva y negativa, ¿no? Y bueno, de estas ecuaciones y junto con las ecuaciones de Einstein, pues uno puede derivar o encontrar las ecuaciones de Friedman, las dos ecuaciones que nos modelan o explican la evolución del universo, ¿no? La primera importante porque incluye lo que llamamos, bueno, la tasa de expansión del universo, ¿no? El cambio de la tasa de expansión del universo, que define nuestro parámetro de Hubble, ¿no? Y que está relacionado con el contenido de materia o energía que hay en el universo, y la ecuación de aceleración, ¿no? Esta ecuación es importante porque justamente cuando estudiamos la situación de nuestro universo en expansión, bueno, pues de aquí se desprende que ese universo debería estar descrito, ¿no? Si queremos, dado que observamos una expansión acelerada, positiva, se desprende que la ecuación de estado que debe describir ese ente que dirige o motiva la expansión acelerada debe tener una ecuación de estado menor a menos un tercio. Lo cual es un problema, ¿no? No esperábamos tener estas características. Y bueno, dado que es un problema abierto, pues hay muchos modelos alternativos a la constante cosmológica, donde la constante cosmológica admite una constante o un parámetro de la ecuación de estado igual a menos uno. Pues hay modelos alternativos que sugieren valores que satisfacen esta relación. Entonces, yo les voy a hablar en particular de dos modelos alternativos y ya más o menos iremos viendo qué es lo que dicen las observaciones en conjunto con los datos observacionales que empleamos, em, y si describen o no, según nuestro análisis estadístico, pues lo que observamos, ¿no? Nuestro universo. Bueno, y por último, pues la ecuación de continuidad, que también es importante para saber cómo evoluciona el contenido de materia con la ecuación de estado o con el corrimiento al rojo. Em,
Ay, se me olvida que es aquí. Nada más para recordarles, perdón, la evidencia o sí, la principal evidencia de la expansión acelerada proviene de observaciones de supernovas tipo 1A, ¿no? Esta es una gráfica de Adam Riess, es uno de los ganadores del premio Nobel, junto con su equipo, y bueno, el otro equipo fue el de Supernova Cosmology Project, liderado por Perlmutter. Y bueno, estos dos equipos lo que encontraron fue que las estrellas que observaban en particular eran supernovas tipo 1A, eran estrellas, bueno, son estrellas muy especiales, puesto que nos permite tener una curva de luz o permite establecer una curva de luz que es muy característica de ese tipo de objetos. En general, son estrellas que llegan o que explotan en el mismo límite de masa, ¿no? Lo que se conoce como límite de Chandrasekhar, y entonces explotan, ¿no? Entonces, de tal manera que siempre tienen en un máximo común, ¿no? Todas las supernovas tipo 1A, bueno, y otras características comunes, ¿no? Por ejemplo, que están constituidos por carbono, oxígeno, en general, ¿no? Principalmente. Y bueno, encontraron estos dos equipos que estas supernovas estaban mucho más lejanas de lo que uno esperaría, o que se movían a una velocidad más grande de lo que uno esperaría, y que además ajustaban a un modelo donde se suponía había un contenido de materia de 30% y 70% era lo que estaría modelado por una constante cosmológica, ¿no? Entonces, cuando daban soluciones en donde solo estuviera presente la materia, el modelo no se ajustaba, ¿no? A lo mejor es muy sutil, ¿no? Al final de estos datos, pero sí que estadísticamente uno podría medir qué modelo era el que ajustaba mejor, ¿no? Entonces, de hecho, aquí se ve, ¿no? En los residuales, que se desvían más esta curva de los datos observacionales que el modelo que incluye constante cosmológica y materia oscura, ¿no? Porque aquí en este punto 3 hay materia oscura y materia bariónica. Ariadna, Um, una pregunta, perdón. sí, ¿Aquí materia oscura es genérica o se considera algún modelo en lo particular? no, en general el modelo de materia oscura fría, el estándar, no más allá de, digamos, no hay una modificación extra o que sea un campo escalar muy específico, nada, ¿no? Es Sí, materia oscura fría. solo es contenido Eh, de energía o algo así. sí, materia, tal cual. Ya. Ok, Em, y si mal no recuerdo, es por ahí del punto 26 algo, ¿no? El restante es, digamos, el 5% sería bariones, ¿no? Ya está. vale, Entonces, gracias. este punto 3 es la materia total. Em, ¿Qué más? Bueno, esta cantidad que la van a ver muy mucho a lo largo de la presentación se llama módulo de la distancia, y que es la relación entre las magnitudes absoluta, bueno, aparente y absoluta de la estrella, ¿no? Y que está relacionada directamente con los flujos, ¿no? El flujo intrínseco, el real y el que uno mide, y que, bueno, está relacionado directamente con la distancia luminosa, ¿no? Entonces uno asume que estas estrellas pues se emiten en todas direcciones y es básicamente relacionar pues cómo disminuye el brillo con la distancia, ¿no? Con el cuadrado de la distancia, y aquí entra pues esta distancia luminosa que será pues esta cantidad en donde meteremos toda la información, o donde uno puede meter o codificar toda la información del modelo cosmológico. Entonces, bueno, esta es una expresión súper genérica para cuando usamos indicadores de distancia. Y bueno, esta gráfica, pues contra el corrimiento al rojo, que como sabemos está definida entre como el cociente de la longitud de onda observada entre la emitida, y que además está relacionada con el factor de escala. Bueno, esto era lo que les contaba un poco en general, o muy a grandes rasgos de las supernovas, ¿no? Estas estrellas que son, digamos, nuestros caballitos de batalla en cosmología, porque son estrellas que se usan eh, muy usualmente para establecer relaciones de distancia. Y bueno, estas
Estas supernovas, les decía, explotan, o estas estrellas explotan, bueno, es un sistema binario, ¿no? De tal manera que esta estrella gigante roja es una gigante roja, no, una nana blanca, perdón, una nana blanca, y esta sería una gigante roja, se la come, ¿no? Se la traga, ¿no? De tal manera que cuando alcanza este límite de Chandrasekhar, pues explota, ¿no? Y explotan todas con esta curva característica, de tal manera que el máximo siempre se ubica en la misma posición, ¿no? A lo mejor habrá pues, alargamientos o estrechamientos, no sé, dependiendo de la emisión o de las características muy propias de la estrella, pero que se pueden siempre ajustar o calibrar a una misma tipo de una curva de luz, ¿no? Entonces, este es el brillo, digamos, la luminosidad total de la estrella contra pues, los días que dura la explosión, ¿no? Entonces, ha sido discutido el uso de las supernovas, y sí es cierto, de hecho no hace mucho hubo un debate muy fuerte sobre si estábamos usando correctamente o no las supernovas. Por eso se les ha agregado este término de standard candles, porque es cierto que sí deben ser calibradas con mucho detalle para poder estar seguros de que estamos midiendo distancias de manera correcta. Pero bueno, hasta el momento se ha demostrado que haciendo las correcciones que se necesitan, bueno, es suficiente para poder decir que medimos distancias correctamente. Y bueno, otra cosa que no les he dicho y que quizás me conviene que me regrese aquí, muchas de las observaciones de las supernovas se miden a zetas relativamente pequeños, ¿no? Si ustedes están relacionados un poco, recuerdan un poco cómo va esta línea de tiempo en cosmología, pues nosotros tenemos observaciones locales, digamos, a zetas, pensamos locales a zetas 1.5, 2, ¿no? No más. Y cuando ya hablamos a el universo temprano, pues ya estamos en zetas por ahí de 1000, ¿no? Que es la medición o observaciones del fondo cósmico de microondas. Entonces, las supernovas llegan máximo hasta Z2, por ahí, y pues el fondo cósmico de microondas empieza en el 1060 y algo, por ahí. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una brecha enorme entre esos dos conjuntos de datos observacionales. Y una de las motivaciones por las que se intentan emplear estos objetos, explosiones de rayos gamma, es para romper un poco esa brecha o acortar esa brecha, ¿no? De tener un poco más información a zetas más grandes. Entonces, la principal motivación es justo eso, tener estrellas que puedan ser usadas como candelas estándar, ¿no? Que nos permitan medir distancias de manera confiable, pero a zetas más grandes. Entonces, eh, bueno, en general estos datos hay bastantes, ¿no? Es cierto que hay pues un debate abierto todavía sobre el uso de estos objetos en cosmología, pero se ha avanzado muchísimo. Yo empecé a estudiarlos cuando estaba en maestría y había muy poquitos y de verdad es que he visto cómo ha crecido y dado mucho la forma en la que tratamos estos datos y el número de datos, ¿no? Entonces, este es una mapa. eh, bueno, si no me escuchan bien, por favor, me avisan porque me están llegando mensajes de que mi internet está inestable. Se trae un poquito, pero te Sí. escuchamos todavía. Ok, sí, sabía que iba a pasar. Entonces, voy a tratar de mover esta computadora más hacia, hacia el móvil. Eh, sí, les decía, tenemos un mapa, ¿no? Hay distintos detectores, ¿no? Satélites que miden o que obtienen estos datos. El de los más conocidos son el SWIFT y Fermi, son imágenes de Swift Fermi. Esta es una imagen relativamente vieja, ¿no? Digamos hasta el 2015, es un esquema de todos los datos que han colectado hasta ese año, ¿no? Entonces en ese momento ya se tenían 1000 gamma reports y como ven, pues es una distribución bastante pues, homogénea, no hay pues ninguna preferencia por alguna zona, dirección o algo en particular. Eh,
Y bueno, esto se confirma también con los datos de Fermi. De esta, no me acuerdo exactamente el año, pero creo que es 2011, 12 por ahí. Y bueno, se ve un poquillo en menos datos, pero también igual hasta entonces, pues han encontrado muchísimos datos, ¿no? Entonces, son, para que quede claro rápidamente, los gamma ray bursts son los objetos más, astronómicamente más luminosos. Eh, y se observan hasta zetas de 8 o 9, ¿no? Aquí está el récord de estos dos objetos. Es un Gamma Ray Burst viejo del 2009. Los dos son del 2009, aunque uno fue publicado en el 2009 y el otro en el 2011. Pero los zetas sí son bastante, o los redshifts son bastante altos, ¿no? Entonces, si ven, ya hay un salto muy grande desde z igual a 2 hasta z igual a 9, ¿no? Es cierto que con supernovas hoy día tenemos 1048 supernovas que se pueden usar 100% en cosmología y gamma ray bursts puedo decir que tenemos a lo mejor 1000 y algo, pero no todos se pueden usar como usamos las supernovas y ahora les voy a mostrar por qué. Perdón, una preguntita rápida. Nada más Sí. para hacernos referencia, nos hablaste Ujú. de alrededor de 1Z1.5 y de ahí saltaste hasta los 1000. Más o menos, ¿a qué equivaldría el 9 y 8 en distancia? Distancia, Ajá. tendría que hacer la cuenta, pero ahorita Ah, no tengo ok, el dato. ok. Pero sí tendría, o sea, si nada más es hay que pasar esto a unidades astronómicas, ¿no? Y después a años luz, pero ahorita no recuerdo exactamente el factor de conversión, pero Vale. Sí, no, hago nada, más era un... para darnos una idea porque dijiste que los 1000 se va hasta CMB, ¿no? Z igual a 1000. Z Ajá. igual a Z 1000. igual a 1000 es el fondo cósmico de microondas. Z Ah, igual a 2 es supernovas tipo 1A, ujú. que es las estrellas que usamos seguro en cosmología, o sea, cualquier análisis observacional debe incluir supernovas, Z igual Ya, 2, sí, pero entre 2 y 1000 no había nada, ¿no? no hay. Eso es Eh, y entonces la idea de usar los gamma ray bursts es extender este dar un punto intervalo, más. ¿no? Ujú. Entonces ya llegar a zetas 9, 10 quizás, pues ya es bastante amplio, ¿no? Entonces uno ya podría dar más información sobre modelos cosmológicos que incluso pretendan o que propongan que hay una unión entre materia y energía oscura, ¿no? Porque hay a veces que hay modelos que Sí, proponen que los pueden de estar unificación, ¿verdad? acoplados, Ujú. exactamente, y Sí, que ese acoplamiento se rompe en algún momento. Entonces, perfecto. estos datos quizás puedan ayudar a romper pues, esas degeneraciones que a veces se observan y que nos puedan decir si son viables o no, o qué tan viables son. Entonces, pero bueno, vamos construyendo más o menos la idea. Y bueno, les decía que sí tenemos bastantes datos, pero no todos se pueden usar porque aquí vamos con las características. Bueno, los gamma ray bursts se clasifican en dos, unos son cortos, cortos y largos, ¿no? Los cortos son explosiones que duran menos de 2 segundos. Y los largos, pues más allá de 2 segundos. Pueden durar minutos, ¿no? 5 o 7 minutos máximo. Pero, bueno, en general, pues tenemos más en nuestro catálogo o en nuestro conjunto de datos, muchísimos más long gamma ray bursts por razones pues sí, evidentes que duran más tiempo y entonces los detectores tienen tiempo o suficiente de poder tomar las mediciones necesarias, ¿no? Entonces los shorts puede que un detector en rayos gamma tome la medición, pero a lo mejor otros detectores que trabajan en infrarrojo, en rayos X, etcétera, quieren complementar o corroborar la información, ¿no? Pero ya no les da tiempo porque ajustar coordenadas en menos de 2 segundos se te fue, se te fue, ¿no? Entonces hay muy pocos short gamma ray bursts a diferencia de los long gamma ray bursts. Los modelos que se tienen para su formación es que los short gamma ray bursts son explosiones que provienen de dos estrellas de neutrones a diferencia de los long gamma ray bursts que, bueno, nacen de colapsos de estrellas muy masivas, de alrededor de 30 masas solares, o un poco más. Entonces, en cosmología usaremos siempre long gamma ray bursts y además ahora también les diré por qué.
son los objetos que hemos podido caracterizar con pues, más detalle, porque podemos medirles más propiedades, ¿no? Entonces, más o menos si se entiende un poco la idea, los gamma ray bursts tienen la ventaja enorme sobre los supernovas de que tienen un corrimiento en rojo mucho más alto. Y la desventaja es que, bueno, no les he dicho, pero estos objetos deben de calibrarse para poderse usar en un test cosmológico. Entonces, en general, como se empezaba a hacer por ahí del 2006, que es un 2007, un screenshot de un trabajo pues un trabajo de referencia, digamos, en el uso de los gamma ray bursts para cosmología, pues asumían un modelo cosmológico a priori. Y entonces eso nos llevaba a lo que se llamó problema de circularidad, porque usabas un modelo para calibrar los que querías después probar. Entonces era como pues meter la información que sabías de antemano te iba a ser favorable, dado que ya lo estabas metiendo desde el inicio, ¿no? Entonces, ese era un problema que, bueno, al principio pues se hacía así, ¿no? Por ahí del 2006, 2007, esos trabajos sí que testeaban un modelo alternativo a energía oscura, asumiendo ese modelo en particular, algún otro o alguno que quisiera o que fuera de su interés, pues calibraban los datos con ese modelo y luego testeaban ese modelo con los datos. Entonces sí era un poco eh, raro, ¿no? Estaba incorrecto. Sin embargo, lo que sí se avanzó en ese momento, o desde ese momento, es que se pudieron establecer relaciones de luminosidad, las cuales son conexiones entre sus observables, ¿no? Luminosidad, energía máxima, energía del pico, ¿no? Del pico de la curva de luz, el tiempo de la duración de la explosión, etcétera, ¿no? O sea, había bastantes relaciones que se podían establecer. De hecho, aquí les muestro algunas. Y bueno, ustedes podrán ver lo bonito que se ven las gráficas. No estoy siendo sarcástica porque aquí ustedes se darán cuenta que hay distintos números, o sea, distinto número de datos en cada uno de los plots, ¿no? Entonces, aquí se relaciona luminosidad con el tiempo de la explosión. Tau es tiempo. Y pues lo que pueden ver en todas o en casi todas es que hay mucha dispersión, además de unas barras de error enormes, ¿no? Sobre todo en esta, que aquí las barras de error son, como en esta, que son muy, muy grandes. Aquí relaciona esta luminosidad con variabilidad de la curva, se mide, hay formas de medir qué tanto varía la curva de luz. Es una curva análoga a la que les mostraba de las supernovas, pero sí que tienen errores muy, muy grandes. Y en esta otra, pues se relaciona la luminosidad con la energía máxima del pico. Aquí ya no hay tanta dispersión y se puede ver quizás que haya un menor ancho de las barras de error. Entonces, esta relación era interesante y esta otra relaciona la energía gamma, que es una energía colimada, digamos, con el haz, porque recibimos un haz de rayos gamma. Entonces se colima con pues, el ángulo de este cono de luz que recibimos y, bueno, con la energía pico, ¿no? Que también es aquí, se ve que ahí está un poco dispersa. Y bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué no se usan pues los mismos datos para todas las relaciones? Bueno, pues porque para cada objeto, para cada gamma ray no se mide todas las propiedades porque puede que no dé tiempo o no, el detector no tenga las características necesarias para medir esa propiedad. Entonces, sí es difícil establecer todas las propiedades necesarias para un solo gamma ray burst, ¿no? Entonces, ese era un problema inicial. Ese es un trabajo del 2007 también de Schiffer, que les decía el, es uno de los trabajos referentes de, de este tema, ¿no? Bueno, y aquí ya les muestro pues digamos de lo último, ¿no? Esto es una gráfica de la relación de Amati. La relación de Amati, bueno, relaciona la energía pico, ¿no? Esta EPIC, está en otra notación, pero es la misma EPIC.
la energía pico con la energía isotrópica integrada en todas las frecuencias, es a lo que se refiere. La energía integrada de todas las frecuencias y aquí ya tenemos alrededor de 193 datos. Este trabajo es del 2019, entonces es uno de los más pues, también referentes hoy día para usarlos en cosmología. Sin embargo, encontramos algunos problemas y nos basamos o nos motivamos, inspiramos en este trabajo para proponer lo que nosotros hicimos en este paper. Entonces, lo que sí puedo mostrarles es justamente pues, el resultado de su calibración. No se ve tan disperso, aunque sí hay datos con barras de error bastante grandes. Y bueno, esto es, bueno, las regiones sombreadas es simplemente la región de confianza 1 sigma, 2 sigma para el ajuste de esta relación de luminosidad. Ok, bueno, entonces la relación de Amati es relativamente famosa. Muchos quienes intentamos o intentamos usar gamma ray bursts en cosmología, pasamos sí o sí por la relación de Amati. Es una relación que ha sido ampliamente estudiada. Se ha confirmado que es independiente al detector, ¿no? Aquí hay mediciones provenientes de distintos detectores. Cada uno son distintos, ¿no? Fermi, el Swift, con distintos telescopios especiales para medir alguna característica en particular, ¿no? BAT, GDM, etc. Bueno, CONUS, GT, BEPO, SAX, bueno, y todos ellos han confirmado que la relación de Amati es real, ¿no? Porque había quienes argumentaban que era un efecto del detector, ¿no? Y que a lo mejor provenía o era una relación que era muy dependiente de lo que el detector estaba queriendo medir, ¿no? Entonces, después se demostró, esto ya es un resultado del 2013, que no depende del detector y bueno, se ha medido de distintas maneras y se ha confirmado que la relación de Amati existe, ¿no? Es real. Entonces, bueno, pues uno confía normalmente en que la relación de Amati ya está más o menos establecida, ¿no? Hasta el momento no hemos encontrado más problemas. Y bueno, el trabajo de Amati del 2019, este que estaba por aquí, fue calibrado de forma independiente al modelo, pero tenía algunos problemitas, ¿no? Entonces, aquí ya, allá para el 2019, ya no se asumía un modelo a priori y se intentaba darle la vuelta de distintas maneras, pero sin tener que estar asumiendo desde fondo el modelo estándar, por ejemplo. Bueno, nuestra contribución es que, bueno, también intentamos medir qué tan bueno era el ajuste de aquel trabajo de Amati en 2019 y propusimos una manera distinta de ajustar o calibrar estos gamma ray bursts de modo independiente al modelo, de una manera independiente al modelo. También exploramos esta posibilidad de que no combináramos datos provenientes de distintos detectores. Muchos de los trabajos lo que hacen es agarrar todos los datos disponibles, ¿no? O sea, si yo puedo caracterizarlos en general con varias de las propiedades que requiero para establecer la relación de luminosidad, pues no importa de qué detector venga, ¿no? Simplemente los coloco en el mismo catálogo y esos los uso para hacer mis análisis en cosmología. Entonces, nosotros estudiamos o nos fuimos por una línea en donde se ha mencionado o se ha propuesto que sí hay problemas de sensibilidad o sensitividad, perdón, espectroscópica y que se detecta de manera distinta eh, estos objetos de tal manera que pueden meter errores en los catálogos, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisimos fue eliminar de alguna manera estos errores extra, ¿no? Y quisimos quedarnos con solo un detector, ¿no? Entonces trabajamos con solo datos de Fermi para evitar que hubiera algún error sistemático extra que estuviéramos metiendo inherente a las propiedades o características del detector. Entonces limitamos un poco la muestra, pero nos aseguramos de que toda esa combinación de sensibilidades espectroscópicas estuvieran eliminadas.
Y bueno, además también para evitar un poco más sesgos, quisimos quedarnos solo con objetos que estuvieran o que tuvieran mediciones de corrimiento al rojo, que estuvieran medidos a través de métodos espectroscópicos, ¿no? Entonces, hay distintas maneras de medir el corrimiento al rojo y de igual forma pueden meter sesgos que al emplearlos en cosmología pues pueden propagarse y hacerse cada vez más grandes, dejando que las restricciones cosmológicas sean menos confiables. Entonces lo que queremos es tener pues resultados lo más robustos posibles. Entonces esto fue, digamos, una de las principales contribuciones. Bueno, creo que ya me tengo que ir más rápido, pero la calibración la hicimos para una muestra de 74 datos. Les contaba que había una muestra por ahí de 193 datos. Nosotros nos quedamos con solo 74, pero es lo suficientemente fuerte para que podamos emplearlos en un análisis estadístico, si los datos son buenos, ¿no? Entonces, bueno, la relación de Amati se ve de esta manera, es una relación logarítmica entre la energía isotrópica y la energía pico, y lo que hay que hacer es ajustar estas constantes A y B, ¿no? Estas A y B pues provienen de pues, el conjunto de datos que se esté empleando en particular. La energía isotrópica se define a través de 4pi de L al cuadrado, la distancia luminosa, y ese lo que es la afluencia volumétrica aquí también es una energía integrada también en todas las frecuencias, y de ahí viene el término de isotrópica, ¿no? Esto es el término que da la característica de que estamos usando todas las frecuencias en las que se pueda observar la emisión del objeto. Bueno, la distancia luminosa, si ustedes recuerdan, es una integral del inverso del parámetro de Hubble, y es aquí donde uno puede meter toda la información de un modelo cosmológico, ¿no? Entonces, es cierto que si uno calibrara de manera arbitraria pues esta relación, pues uno bien podría decir, bueno, aquí yo meto mi parámetro de Hubble del modelo estándar, tengo mi distancia luminosa, construyo la energía isotrópica, esta energía isotrópica se construye porque requiero la distancia luminosa, y entonces puedo ajustar esta relación, ¿no? Puedo encontrar A y B. Aquí lo que es observacional únicamente es la energía pico. Bueno, lo que nosotros quisimos fue evitar justo eso, no meter el modelo cosmológico aquí, sino emplear lo que se llama, bueno, curvas que describan muy bien la tasa de expansión del universo, al menos hasta zetas lo suficientemente grandes, y extrapolarlo a zetas, hasta los zetas de los gamma ray bursts, ¿no? Zeta igual 9, 10. Entonces, aquí modelamos este parámetro de Hubble con una curva de Bézier de grado 2. Esta es la forma general de los parámetros de la función de Bézier. Y es así como se ve. Cuando yo doy n igual a 2, entonces me quedo con un polinomio chiquito, ¿no? De este tipo. Y les decía, estamos tratando de encontrar la tasa de expansión del universo a zetas lo suficientemente altos, no con supernovas, porque las supernovas tienen una integral extra, ¿no? Aquí tendría que pasar por el módulo de la distancia, si se acuerdan, a ver, déjenme ir rápido, le hubiera puesto ahí también, pero nada más para que quede claro por qué hay que usar otros datos. El módulo de la distancia es el logaritmo de la distancia luminosa, ¿no? Entonces, si uno quiere la distancia luminosa, hay que sacar este logaritmo, bueno, quitar este logaritmo con una exponencial, etcétera, y esta distancia luminosa es la que incluye el parámetro de Hubble. Entonces, además, traería una derivada para que yo pueda relacionar distancia luminosa y parámetro de Hubble. Entonces, los datos que propusimos fue usar los conocidos como cosmic cronómetros. Son mediciones de evoluciones de galaxias que muy particulares, son galaxias que evolucionan pasivamente.
y se miden a zetas desde 0.1, 0.05 hasta zetas de 1.458, una cosa así. Nosotros nos quedamos con una muestra un poco corta, ahora les explico por qué. Pero bueno, la idea es que uno establece con estos datos, estos son los datos observacionales de los cosmicronómetros, establece la tasa de expansión del universo, se plantea este polinomio, se ajusta este polinomio, se encuentran los parámetros del polinomio respectivos, ¿no? El beta 0, beta 1, beta 2, con su matriz de covarianza. Y lo que se hace, bueno, es emplear el resultado de estos parámetros, ¿no? Estos beta ceros, beta 1, beta 2, en la ecuación anterior, ¿no? La ecuación está en donde queremos, en la que queremos construir la distancia luminosa. Además de eso, nosotros también metimos errores, digamos, extra, ¿no? Característicos o característicos de los cosmicronómetros, ¿no? Que provienen desde el catálogo en el que se obtiene, ¿no? Muy propios de la medición observacional, de la población estelar, de la metalicidad de la galaxia, etcétera. Y bueno, esto fue un trabajo relativamente reciente porque se corrigió la manera en la que se agregaban estos errores sistemáticos en este trabajo, Moresco et al. 2020. Y entonces nosotros agregamos estos errores sistemáticos extra de tal manera que estábamos confiando plenamente en estos datos, ¿no? Ya no estamos estimando pobremente pues esa tasa de expansión del universo, sino que estamos considerando todos los errores que puedan estar metiendo sesgos, ¿no? Entonces estamos cuidando con todo detalle pues qué puede influir en nuestros ajustes. Una vez que hicimos eso, pues entonces podemos construir la distancia luminosa calibrada, ¿no? Por eso le pusimos aquí un super índice cal de calibrado. Construimos la energía isotrópica y, bueno, finalmente, pues uno ajusta la relación de Amati. Entonces, cuando se ajusta la relación de Amati para esos 74 datos que les había contado, pues se ve de esta manera. Se ve dispersa, sí, pero relativamente suficientemente buena para que podamos emplearlos en cosmología. Y ahora les voy a mostrar cómo resultó el trabajo. Otra cosa que quería comentar, normalmente nosotros aprendemos a usar mínimos cuadrados normalitos, ¿no? Ahí en la licenciatura, con errores solamente en el eje de las Ys, ¿no? Entonces aquí nosotros empleamos tanto errores en el eje de las Ys como en el eje de las X, ¿no? O sea, para la energía pico y para la energía isotrópica, que es algo que no había hecho Mati, ese trabajo del 2019 en donde solamente empleaba errores en la energía isotrópica. Entonces nosotros mejoramos mucho la estadística, la forma en la que se consideraban los errores sistemáticos y cuidamos mucho cómo obteníamos los errores para los parámetros, ¿no? Porque eso nos puede dar una medida de qué tan buenos es el ajuste, pero también de qué tan buenos son los datos. Entonces, bueno, eso es un punto extra que encontramos. Bueno, y finalmente lo que requerimos para hacer cosmología, pues es el módulo de la distancia, pero eso es fácil de calcular. Les decía, una vez que ya tengo la distancia luminosa, podemos construir el módulo de la distancia. Entonces, aquí están en este gráfico esos gamma ray words que ajustamos en morado, en gris. Se ve muy bonito, pero son los datos de las supernovas tipo 1A, la compilación más reciente. Es la que contiene alrededor de 1048 supernovas, 1048 supernovas son. Y además están junto con el modelo de lambda CDM, ¿no? Este modelo en el que asumimos hay 70% de, bueno, no, ya está más depurado 65% de energía oscura y lo restante es de materia, ¿no? Entonces, bueno, se ve más o menos que al menos sí siguen la tendencia de este modelo, ¿no? No encontramos algo extraordinariamente súper diferente o sea, no esperábamos que, mm, que nos diera un comportamiento muy distinto a esto, ¿no? Si no estaríamos como quizás pensando en que la calibración de los datos estarían maltratados.
Bueno, entonces aquí ya les contaré rápidamente sobre lo que encontramos cuando estudiamos algunos modelos alternativos. Sí, estudiamos el modelo estándar, estudiamos el modelo estándar de cosmología, en donde este parámetro de la ecuación de estado es -1. Para los estudiantes, aquí rápidamente, antes de que me vaya a las ecuaciones de estado, el parámetro de Hubble esta es la manera en la que uno podría codificar el modelo cosmológico en la distancia luminosa, ¿no? Entonces aquí está la materia, y aquí estaría el componente extra que moderaría la energía oscura, o lo que dirige la expansión acelerada. Em, y bueno, aquí normalmente uno podría encontrar o calcular cómo es este factor, ¿no? Porque aquí es una maceta al cubo, pero dependiendo del contenido de materia, pues uno podría hacer esta integral, ¿no? Simplemente una vez que conocemos cómo evoluciona ese parámetro de la ecuación de estado, uno puede calcular esta integral, y entonces encontrar cómo sería este término aquí. Entonces, para el modelo de lambda CDM, sabemos que este parámetro vale -1. Para el WCDM, simplemente si asumimos que este ente que dirige la expansión acelerada tiene una ecuación de estado que es constante, pero es distinta de -1. Y por último, estudiamos la parametrización de CPL por las siglas de quienes la propusieron, Chevalier, Polarsky, Linder, conocida comúnmente como parametrización de CPL. Y ya está, es una ecuación de estado que evoluciona con el redshift de esta manera. Entonces, los tres modelos pueden codificarse o pueden derivarse de esta ecuación, y entonces podemos encontrar rápidamente cómo es ese parámetro de Hubble. Lo que hicimos entonces fue emplear, junto con los gamma ray boards que calibramos, ¿no? Aquí de hecho estudiamos tanto los modelos, estos tres modelos, con los gamma ray boards que calibró Amatin en 2019, o nuestra muestra que calibramos nosotros, junto con supernovas tipo 1A, esta muestra más reciente, las de 1048 datos, mediciones de oscilaciones acústicas de bariones, son alrededor de 6 mediciones, y el fondo cósmico de microondas, que también es un resultado del último, el plan 2018, pero que, bueno, usamos lo que se llama como distance priors, porque son mediciones que codifican, que provienen del fondo cósmico de microondas, pero que incluye la información necesaria solamente para estudiar el fondo, ¿no? Para estudiar simplemente la evolución del universo a esta última etapa, ¿no? Cuando ya la energía oscura está dominando, y que ya no necesitamos meternos a la parte de perturbaciones, por ejemplo, que ya no requerimos esa información, puesto que nuestro interés es simplemente estudiar la evolución de, de la expansión acelerada, o cómo está dirigida o impulsada esta expansión acelerada, pero en esta última etapa. Entonces, esto ahorra mucho trabajo computacional o mucho tiempo computacional, y bueno, estos datos se pueden ver aquí. Después, si están interesados, les puedo mostrar más o menos de qué van, pero son muy, muy útiles cuando uno solo estudia al fondo. Y bueno, el código que empleamos es un código muy conocido y usado en la comunidad. Es Class, que es un código escrito en C, que resuelve las ecuaciones de Boltzmann, que está acoplado con este código. Es un código de Monte Carlo, se llama MontePython, está escrito en Python. Y bueno, estos dos trabajan en conjunto para estudiar o hacer análisis de modelos cosmológicos, ¿no? Entonces, son súper conocidos, y bueno, aquí les puse eh, los links. Uno puede hacer ejercicios simples directamente en la computadora, pero ya si uno se pone a trabajar con conjuntos de datos más grandes, sobre todo con Planck completo, pues sí se requiere ya un clúster. Nosotros para este trabajo sí usamos un clúster, el clúster del ICF, pero no nos demoraba muchísimo tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor en un día o dos teníamos los resultados.
A diferencia de cuando he usado plan completo, pues puede tardar un mes completo, exacto, para sacar una prueba y después hacer la siguiente corrida, ¿no? Entonces un análisis puede tardar 3 meses, una cosa así. Bueno, rápidamente los resultados de Lambda CDM. Bueno, a ver, nada más les explico rápidamente. Cuando usamos supernovas BAO y CMB solitos, pues estará esta etiqueta. Cuando agregamos Gamma Ray Bursts 1, querrá decir que estoy usando los datos calibrados por AMATI. Cuando digo todos más Gamma Ray Bursts no sistemáticos, quiere decir que la calibración proviene de agregar o de usar los Cosmic cronómetros, pero no empleando o no usando los errores sistemáticos extra. Y cuando le pongo sistemáticos, o sea, sin el no, ahí sí uso todo el aparato estadístico que les conté, ¿no? Entonces, en general, lo que yo voy a resaltar son estos, ¿no? Donde ya hacemos el análisis con más cuidado. Y bueno, rápidamente, ustedes ya quizás le echaron un vistazo a la tabla, pero para Lambda CDM no encontramos nada distinto de lo que ya se tenía, ¿no? Empleando nuestros datos o los de AMATI, incluso sin los Gamma Reports, digamos, no hay una contribución extra que nos diga o nos dé más información sobre el modelo Lambda CD, ¿no? Entonces, en particular, todos los resultados son consistentes, ya sea que los usemos los Gamma Reports o no. El modelo de WCDM, bueno, ahí sí ya encontramos ligeras diferencias. Fíjense que si encontráramos que el W0 me diera -1, pues estaríamos cayendo en lambda CDM. Cuando no usamos gamma ray bursts, pues es alrededor de menos, bueno, el best fit es menos 0.97, menos 0.98. ¿No? Y cuando empleamos los gamma ray bursts, nuestra muestra calibrada, pues es consistente, es relativamente consistente. Quizás ligeros, muy pequeños diferencias en los errores, pero todo parece que está de acuerdo. Y bueno, aquí una cosa que nosotros resaltamos es que cuando nosotros empleamos los gamma rewards que Amati usó en aquel trabajo de 2019, él encontraba que su ajuste de WCDM, o sea, si ustedes van a su paper, van a encontrar que su parámetro de la ecuación de estado le da menos 0.86 más 0.36, ¿no? O menos 0.38. O sea, son errores muy, muy grandes y un valor mucho más alejado que el nuestro de la constante cosmológica, ¿no? Entonces eso nos llamó mucho la atención porque pues eso querría decir que estamos tratando de una mejor manera nuestros datos, a diferencia de lo que ellos hicieron en ese momento. Es cierto que también ellos no usaron CMB ni BAO, entonces eso también aumenta mucho la precisión de los resultados. Entonces eso también es algo que para mencionar. Esta es la forma en la que se verían los contornos, estos plots que ustedes normalmente ven en cosmología, en gris, muy en el fondo, que no se ve de hecho, es simplemente supernovas, BAO y CMB. En rosita se usan los gamma ray bursts de Amati y en azul los nuestros. Entonces, hasta el momento no hay como gran sorpresa, salvo la que les contaba con los resultados de Amati de su paper. Y bueno, nuestro resultado más interesante, y quizás el que más esperábamos, es el de CPL, puesto que CPL permite la evolución, como les decía, del parámetro de la ecuación de estado. Entonces es cuando los gamma rewards ahora sí juegan un papel importante. Y bueno, aquí encontramos que, bueno, sin usar gamma rewards, W0 pues sigue siendo muy cercano a -1, el WA es casi 0, bueno, si el modelo de SPL o los datos apuntan a que el modelo debe de ser lambda CDM, pues este daría 0 y este muy cercano a -1, ¿no? Cuando usamos los gamma ray bursts de Amati, pues sí nos da un valor más
positivo, entonces más alejado de -1, y un valor de WA relativamente grande. Entonces, si vemos nuestros resultados con los gamma ray bursts que nosotros calibramos, pues sí que encontramos que estos datos favorecen a lambda CDM, puesto que estamos encontrando un valor de W0 muy cercano a -1 y un valor de WA no cero, pero sí mucho más pequeño, ¿no? Bueno, y esa fue la conclusión más importante del trabajo, ¿no? Que estos datos favorecen el modelo lambda CDM que cualquiera de los otros, bueno, conjuntos de datos de gamma ray bursts, el de AMATI y el que no incluía los errores sistemáticos. Bueno, eso fue algo súper interesante porque además pues lo vimos muy claro visualmente. Siempre las regiones de confianza se tendían hacia las regiones de confianza que uno esperaría de lambda CDM, ¿no? La azul. La región punteada es justamente W0-1 y WA0, entonces más o menos coincidía con nuestro best fit. Y que además las regiones de confianza en azul, la nuestra, la de los gamma ray bursts calibrados por nosotros, era mucho más pequeña. Eso también es, se busca, ¿no? Es lo que uno quisiera siempre con un análisis estadístico. A diferencia de cuando usamos los gamma ray bursts de AMATI, que son regiones de confianza mucho más grandes y que, bueno, estaban más tendidas hacia valores más positivos de W0. Entonces, este fue un resultado importante y, bueno, creemos que pues nuestros datos estaban tratados de la mejor manera para poder ser empleados en análisis estadísticos. Bueno, ya casi para terminar, ¿qué encontramos? Bueno, que los gamma ray bursts sí que son importantes cuando estudiamos la distancia luminosa o cuando usamos o quizás queremos trazar la distancia para zetas más grandes y que además queremos estudiar cómo evoluciona la ecuación de estado, ¿no? Y es cierto que nosotros encontramos regiones de confianza mucho más pequeñas, ¿no? Que a diferencia de otros conjuntos de datos, eh, y que puede ayudarnos a validar o no lo que las supernovas puedan decir, ¿no? Abajo zetas. Bueno, aquí hicimos comparaciones de modelos. Es un cálculo muy sencillo, muy sencillo. No es la manera correcta de hacerla, ¿no? El referee nos pidió que calculáramos el criterio de información bayesiana, conocido como BIC, pero en realidad no es un cálculo bayesiano. Este cálculo es muy sobresimplificado. Sin embargo, puede dar una rápida inspección de nuestros resultados y sí que sugería que el modelo cosmológico preferido era el lambda CDM. Si se preguntan entonces cómo se debe de hacer, bueno, eso se hace con evidencia bayesiana y es una integral compleja en el sentido de complicada, y que requiere un cómputo bastante extenso. Nosotros lo hicimos en algún momento para algunos otros trabajos y nos sorprendió que nos pidiera el referí hacer este cálculo, porque en realidad es muy sencillo y puede dar conclusiones erróneas. Pero bueno, es nada más, lo hicimos para complementar un poco sus sugerencias. Bueno, pues eso, de momento eso es lo que encontramos. Nos pareció suficientemente interesante como para asegurar que este conjunto, aunque es pequeño, es suficientemente fuerte para emplearlo en análisis de modelos cosmológicos alternativos. Y entonces, rápidamente, si me permiten, no sé si cómo van de tiempo, me tardo 2 minutos, 3, lo digo rápido. Adelante, adelante, no hay problema. Adelante. Eh, El trabajo que tenemos ahora entre manos, y que, bueno, he estado un poco lento, pero ahí va, es usar un poco esta motivación de extender el corrimiento al rojo empleando otro conjunto de datos que son los quasares, ¿no? Quasars proviene de la abreviación de Quasi-Stellar Objects. También son de los objetos más luminosos que podemos encontrar en el universo y, bueno, no se observan
tan altos zetas, se observan a zetas de 7.5, 8 por ahí. La diferencia con los gamma ray bursts es que hay muchísimos más. O sea, es enorme el catálogo que se puede tener, ¿no? Entonces, este es un trabajo relativamente reciente. Los cuasares pues provienen de la colisión, o bueno, de agujeros negros. Y entonces lo que observamos o lo que se observan son emisiones en rayos X y en rayos gamma. No, perdón, en rayos UV, en UV. Y entonces, de manera parecida a los gamma ray bursts, lo que se hace es tratar de encontrar una correlación entre esas dos observables y establecer una relación de luminosidad, es decir, encontrar la manera de encontrar la distancia a ese objeto. Entonces, este trabajo es un Nature, es del 2019, 2019, y se dan cuenta, la cantidad es enorme, o sea, son 7,000 datos, 7,000 datos, bueno, en gris están los 7,000 datos, están depurados en 1598, que son los que se emplearon para este trabajo, y aquí lo que se calibró fue la relación en logarítmica también en los rayos X y los rayos UV. Entonces, esta es justamente la forma en la que se ve la ecuación, pero si se dan cuenta es la misma que la de los gamma ray bursts. Entonces, aquí el objetivo es encontrar gamma y beta. Bueno, el problema también es que la luminosidad tienen que pasar por un modelo y normalmente este trabajo, el del 2019, usa Lambda CDM. Entonces, si hacen un poco memoria de lo que les conté, estamos en el 2006 de los gamma ray bursts, ¿no? O sea, estamos en la posición del año 2006 donde empezó a usarse estos datos en cosmología, los gamma ray bursts. Y ahora los cuasares pues están tratando de agarrar ese ritmo, pero todavía están en la etapa en la que se asume un modelo cosmológico. Entonces, nuestra idea es que lo hagamos de forma independiente al modelo. Y bueno, es un trabajo que hemos estado haciendo con una estudiante, Sofía, y hemos estado haciendo algunos pininos sobre cómo encontrar esa distancia luminosa. Entonces, queremos un poco estudiar la posibilidad de qué tanto es posible seguir los mismos pasos de la calibración y poder hacer el análisis, perdón, ahí era antes, el análisis de esta relación de luminosidad, ¿no? Para encontrar estos parámetros beta y gamma, que ese es el objetivo, para luego otra vez encontrar la distancia luminosa y entonces usarlo en tareas cosmológicas. Nuestros resultados preliminares, bueno, aquí nosotros estamos ya intentando hacer algunos ajustes. Sí que estamos reproduciendo los resultados que al menos de este Nature del 2019 han encontrado. Tenemos bastantes buenos resultados y eso nos motiva a que quizás podemos encontrar mejores resultados, ¿no? Para los análisis estadísticos de modelos cosmológicos. Entonces, este plot también es de ese Nature del 2019. Ellos estudian CPL. Y bueno, aquí si ustedes ven, pues sus regiones de confianza son un poco feas, ¿no? Pero eso es heredado por las barras de error, pues de estos datos de los cuasares, que tienen, si ven las barras de error son muchísimo más grandes y la dispersión es muchísimo más grande. Entonces, pues aquí nosotros hemos estado haciendo ya pequeñas exploraciones y al menos como un plot así súper preliminar, pues sí estamos encontrando que lambda CDM es el modelo otra vez preferido, pero bueno, esto es preliminar. No hemos terminado de hacer los análisis, pero digamos que creemos que puede ser pues una manera de tratar correctamente a este tipo de objetos y usarlos como indicadores de distancia. Bueno, ya nada más para terminar. Es cierto que el modelo cosmológico, pues si queremos dar más hints sobre qué es lo que motiva
expansión acelerada y sí es constante cosmológica, pues no había sido explorado en un corrimiento al rojo, al menos entre zetas de más allá de 1.4 o 2, ¿no? Así súper extendiéndolo, hasta zetas de 6 u 8, ¿no? Entonces, tanto los cuasares como los gamma ray bursts pueden ser usados como candelas estándar. Y lo que es cierto es que estos datos sí que deben usarse en conjunto con otros más, ¿no? Con supernovas, BAOS, MD, cosmicronómetros, etcétera, porque por sí solos no son lo suficientemente fuertes para hacer una restricción de modelos alternativos. Pero bueno, creemos que más o menos por ahí va la cosa. Si ustedes quieren explorar estos datos o usarlos, súper bienvenidos y pues ojalá que les pueda dar resultados interesantes. Y pues eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ariadna. Muy interesante. Si tienes unos momentos, podemos abrir sesión de preguntas al público. Sí, adelante. Gracias. Entonces, bueno, preguntas bienvenidas, por favor. Ok, Los estudiantes deberían preguntar. sí. Sí. De hecho, bueno, si quieres comienzo con una, aprovechando que estaban por aquí los estudiantes de métodos matemáticos, algo que seguramente les sonó por ahí. ¿Nos podrías contar sobre estas curvas de Bezier que mostraste? Digo, porque recuerdan un poco las bases de polinomios ortogonales, ¿verdad? Ajá. Digo, yo no las había escuchado, entonces no sé si nos puedes comentar un poquito. Bueno, matemáticamente, pues sí, son polinomios que al menos, déjame regresar, se busca que lleguen, que den un comportamiento, son funciones continuas y que además son, ahí dónde está mi plot. Ah, es que están en los cuasares, esperen. Que sea creciente, ¿no? Entonces, esas son las características así por las cuales nos fijamos en estos polinomios de Bézier. Ya voy a Sí. llegar. Ajá. Puesto que aquí este es justamente lo que yo quiero ajustar, ¿no? Entonces, esta es la forma en la que la expansión acelerada se observa, ya sea con mediciones de cosmicronómetros, que son mediciones de H de Z, ¿no? Sí. La tasa de expansión del universo, supernovas o lo que ustedes quieran, siempre se ve una función continua creciendo. Entonces, estos polinomios tienen exactamente esa propiedad y al menos hasta este grado de esta curva son suficientes como para darnos la tendencia que requerimos, puesto que no lo dije y tampoco me preguntaron, pero estoy extrapolando el comportamiento de este polinomio. El comportamiento de este polinomio está en general, o es válido hasta 1.4. Ok. Que tampoco ya no entré en detalles de por qué me quedé con esa muestra. Pude haber usado más datos, sí, pero la razón por la que cortamos allí fue porque el análisis que se usó de los sistemáticos extra era con una muestra hasta este punto, ¿no? El 1.44 que era, si no me recuerdo, era el último punto. Entonces tuvimos que cortar la muestra que hay disponible, que ya son zetas más grandes, hasta zeta de 1.9, 8 por ahí. Y bueno, se acorta la muestra, pero uno garantiza que estamos añadiendo los errores sistemáticos de manera correcta. Ahora, este 1.4, como les decía, hasta este 1.4, este polinomio es una función creciente, pero de tal manera que me aseguraré que crecerá lo suficientemente, pues no sé, ni tan rápido ni tan lento, ¿no? O sea, si uno pudiera hacer la extrapolación y poner aquí los datos de los gamma rewards, son consistentes, ¿no? Con el comportamiento de esos objetos. Entonces, esa fue la razón por la que estos polinomios fueron empleados, pero sí es cierto, tendría que decir, bueno, lo digo ahora, es completamente la parte más débil del análisis, ¿no? Quizás
uno podría proponer otro tipo de polinomio y ver si Ujú. funciona o si mejora el ajuste. Sí, Eh, de hecho por ahí va la duda, o sea, ¿hay alguna otra motivación o es estándar en este tipo de análisis? Introducir eso. no, bueno, hay otras, bueno, uno puede haber hecho una serie de Taylor, por ejemplo, o no Claro. sé. Ujú. Pero digamos que esta fue una de los polinomios que se han estado empleando para hacer este tipo de extrapolaciones y que se han mostrado que funcionan relativamente bien, ¿no? Entonces, Ya. es por eso que empleamos este tipo de polinomios, no por otra razón. Si alguien está interesado, podemos probar con otro polinomio, podemos hacer otro ajuste y Ok. hacer otro estudio. Eso sí podría ser un cambio, y no sé qué encontraríamos, ¿no? No sé si sea Ujú. mejor o peor, pero eso podría ser algo que se puede modificar. Ok, Fue arbitrario. Ujú. gracias, gracias. ¿Más preguntas, por favor? Yo tengo una pregunta con respecto a ese polinomio que hablan. Es que si yo busco polinomios que siempre son crecientes, entonces nunca voy a ver, como pasa con otras funciones o con otros desarrollos, dónde o en qué rango es más importante la función, ¿no? Ujú. Eh, sí, pero si me repite por favor la pregunta. Sí, la, la, Más o la, menos. la, la pregunta es, pues que este tipo de polinomios nunca nos dicen en qué rango la función tiene mayor peso, ¿no? No, esa información no la da, en efecto, pero Entonces, digo, es que si no, si la siempre quiero creciente, entonces yo puedo expandirlo a exacto, los órdenes que yo quisiera, ¿no? Y, sí, y, y mientras más grande la expansión, ese es el término dominante sobre todos los demás. claro. Bueno, otra cosa también importante, y qué bueno que me lo recordó, este parámetro beta cero se puede identificar, o sea, justamente el comportamiento, como dice, pues no se ve la dominancia, digamos, si uno pudiera extenderlo hasta H, no sé, grado 4 o 5, N. no sé, ajá, Mm. pues uno podría a lo mejor mejorar un poco o no el ajuste, ¿no? De hecho, hay maneras para medir el ajuste. Se encontró que la curva que mejor ajusta a estos datos es la curva de grado 2. Ahora, por otro lado, este parámetro beta cero se puede identificar o uno puede tratar de interpretar estos parámetros. En cosmología, al menos este beta cero puede ser identificado con el valor de H0, la constante de Hubble al tiempo hoy. Entonces, Ok. si uno piensa en el valor que nos da Cefeidas, supernovas, etcétera, es alrededor de 70, ¿no? Bueno, ahí sabemos que hay una discrepancia entre lo que dicen los modelos, perdón, las mediciones locales y no locales, CMB, ¿no? Entonces, es cierto que por ahí anda un valor más abajo, 67 por ahí. Am, pero al menos podíamos dar un ancla a algo físico que sí que nos estaba dando un camino de que estábamos más o menos aterrizando estos datos de forma más o menos coherente. Entonces, por eso se quedó con este polinomio de grados. Ujú. Muchas gracias. No, de nada, al contrario. Tenemos otra pregunta de Miguel. Ujú. Hola, ¿ahí me oyen? Sí, Hola, Ariadna, ¿qué tal? hola Miguel, Este, ¿cómo estás? bien, bien. Una pregunta, igual me disculpo, entré un poco tarde, pero bueno, son un par de preguntas nada más. Preguntar si justamente el uso de esta nueva región de datos o que está dado por los GRBs ayuda a aliviar alguna de las tensiones que se observan en lambda CDM, porque justamente tú comentas que pues la limitación de supernovas es que llega hasta alrededor de z igual a 2, extenderlo hasta z 9 o 10 es lo que Ujú. entendí, Sí, pues eso motiva, ¿no? El uso de estos datos. sí. Pero
sí ayuda en el alivio de alguna, bueno, en específico de la tensión Quizás estás de pensando, H0. sí, justamente eso te iba a decir. Sí, si estabas pensando en H0, no. Para H0 no lo son suficientemente, o sea, no son suficientemente robustos para poder dar un valor de H0 um, suficientemente bueno, ¿no? Estadísticamente, digamos, para competir con lo que diga Supernovas o con lo que diga CMB. Quizás Ok, aquí los datos que pueden venir a romper esa degeneración y que eso se espera y que la gente hoy día está trabajando en ello son el uso de las sirenas estándar, que bueno, son mediciones de las ondas gravitacionales. Entonces, sí, hasta que no estemos en posición de tener más mediciones de ondas gravitacionales, uno no podría decir un poco más sobre esta discrepancia del valor de H0. Lo que sí hacen los gamma ray bursts y que sí he visto a lo largo de todos los estudios que he realizado es que para modelos que dependen de una ecuación de estado que depende de Z, sí ayudan a confirmar o no lo que otras mediciones abajo Z digan, ok, tanto en supernovas, por ejemplo. ok. Sí, Sí, porque justamente veo que usaron parametrización CPL, ¿no? Pero bueno, también sí. por ahí he visto que, o bueno, algunos trabajos también afirman que se ven mayormente favorecidos ecuaciones de estado o parámetros de estado que tienen un comportamiento oscilatorio, ¿no? O sea, que un comportamiento un poco más complicado que CPL, ¿no? Pero bueno, gracias. Y la otra pregunta era, yo hace un tiempo oí una charla en la que se decía que los cuásares había que todavía trabajarlos con cierto cuidado porque podían llevar a contradicciones. Me parece que por ahí Sí. pueden llevar incluso a describir un proceso de desaceleración o podrían describir un proceso de desaceleración contrario a lo que ya los demás datos están indicando. Entonces, ahí la pregunta es, ¿ya se ha mejorado la forma en la que se está adquiriendo la información, la información respecto a los cuásares? Eh, Pues mira, para ser completamente honesta, estamos relativamente empezando a estudiar los cuasares. Lo que sí es cierto es que igual hablando con varios colegas sí me han comentado que estos datos son eh, de mucho cuidado. Eso es Mm, justamente lo que me han dicho, porque sí hay también, a pesar de que hay muchos datos, hay muchísima dispersión y como dices, no se ha uniformizado la forma en la que se han detectado todos ellos, ¿no? Aquí ujú, está ya muy recorrido la forma en la que uno detecta los gamma ray bursts, ya son relativamente estudios bastante viejos, pero con los cuasares sí todavía hay cosas que no se entienden y que creemos que la dispersión es lo que puede llevar a, pues, a resultados sesgados, ¿no? O con conclusiones incorrectas. ujú. Entonces, por eso decía, lo último es, digamos, un resultado súper preliminar porque no hemos podido avanzar a la velocidad que quisiéramos y entonces sí, todavía, sí que nos hemos encontrado con muchos problemas, muchísimos más problemas que con los Gamma Ray Bursts. Pero, híjole, este Nature, o sea, era lo que nos llamaba la atención, o sea, porque es un Nature, sí, sí, de verdad, hay que cuidar mucho los datos, porque sí hay que cuidar mucho los datos. Sí, Es un ajuste mal hecho te lleva a cosas estratosféricamente raras, así. Entonces, sí, mm, la verdad es que no te sabría decir si qué tanto se ha mejorado, se ha modificado la precisión con la que se detectan, pero la gente sigue trabajando en ello. Entonces, pues esto es como siempre en la ciencia, avanzas dos pasitos y retrocedes uno. Entonces, ujú. pues esperemos que en un tiempito ya les tenga más información y ya les pueda contar cómo nos fue. Ok. Y bueno, entonces, respecto a lo que has hecho con GRBs y eso, en distintos modelos que ya has trabajado,
¿En algún momento tú ves que la región fantasma se vea favorecida o de plano no? No, no, en ningún momento. Ni con Gamma Ray Works ni sin Gamma Ray Works, creo. Bueno, no, yo creo que no. Ahí lo que recuerdo de los Phantom estos es análisis más enfocados a pues ajustar esa W rara, ¿no? Ujú. O plotearlos con polinomios completamente arbitrarios, tipo decir, no, ahorita se me acaba de ir el nombre, tenía un polinomio en la cabeza, pero justamente tratar de encontrar la motivación de dónde vendría ese comportamiento fantasma, pero no, que yo sepa, hasta el momento no, los gamma reports no, definitivamente no funcionan, no te confirman ese comportamiento, no te explican ese Ok. comportamiento. O sea, sigue favoreciendo Lambda CDM. Sí, todos los Ok. datos que yo he estudiado, sí, y con las mejoras que se le han hecho hasta el momento, sí. Ah, ok. Muchas gracias, Ariadna. Al contrario, a ti. Y bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta? Me pareció ver una mano en el chat, pero no alcancé a ver quién la tenía. Era yo. Adelante, Alejandra. Misma pregunta, bueno, relacionada con los polinomios. Sé que parece que estamos como que dando muchas vueltas en eso, pero ¿por qué truncar en el grado 2? ¿Qué no en teoría una aproximación polinomial con polinomios arbitrarios es mejor mientras más polinomios tomes? O sea, no debería ser mejor, digo, en el sentido de pegarle a la curva, ¿no? O sea, entiendo que tal vez para fines prácticos baste con el grado 2 y no haya mucha diferencia con grados superiores, ¿no? Pero ¿hay alguna razón estricta, por así decirlo, en este caso, por cuál quedarse con la curva de grado n igual a 2? No, sí exploramos n igual a 3, por ejemplo, y no era digamos, un cambio completamente sustancial. O sea, que tú dijeras, y además medimos la bondad del ajuste, digamos, y no, o sea, la complejidad que iba a añadir tener un polinomio más grande, no sé, No justificaba el... exactamente, no Ok. justificaba tener por el porcentaje tan pequeño que estábamos mejorando. Sí, Entonces, porque lo que uno sabe, ¿no? Que en teoría cualquier base de polinomios que escojas, pues mientras más términos sí. tomes, mejor va a ser tu ajuste, ¿no? Pero pues sí, en este caso, si tal vez vas a meter más complejidad por un ligero avance, pues no tiene sentido, ¿no? Y no, y de hecho este análisis lo hicimos a la par desde, a ver, ay, se me olvida que, no, estoy afuera. Todo el análisis de la calibración se hizo con este polinomio de grado 2, 3, con y sin sistemáticos. Entonces ahí ya fue cuando nos dimos cuenta que pues, no estábamos añadiendo nada. Y que bueno, o sea, el problema es que cuando uno ya quiere regresarse, ¿no? Porque aquí uno puede decir, pues qué sencillo, ¿no? Uno despeja ya. Pues sí tiene su chiste, porque numéricamente, pues uno sí puede propagar errores, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que tú quieres lo que menos quieres es seguir propagando errores. Entonces, fue justamente la idea, ¿no? Entonces, no meter más sesgos para tener, pues, los mejores resultados posibles. Ok, muchas gracias. Muy buena charla. Gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que te podemos agradecer otra vez. Muchas gracias por la presentación. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la presentación. Te comento que en unos instantes por correo se te manda tu constancia de participación y Muchas de gracias, algo sí. puede servir. Pues sí, seguro. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Espero que les haya interesado. Por ahí andaba, no sé si estaba mi correo, pero bueno, si les interesa, pueden contactarme Sí, por eso te iba a correo. comentar. Bueno, a lo mejor algún estudiante se anima por entrar en contacto contigo. Ya sabes que a Sí, estas alturas a veces les da como que pena o no tienen tanta confianza. sí, Pero te los igual pongo por el chat exacto, con tus y datos. con todo gusto, si tienen alguna duda, lo que sea, interés, podemos comentarlo. Sí, o hacer un trabajo de tesis contigo, por Claro, ejemplo. sí, adelante. Sí, tengo muchos temas por ahí pendientes, así que ideas puedo sugerir. Pero sí, con todo gusto, toda la parte del análisis de modelos
observacionales de forma, bueno, de modelos cosmológicos con datos observacionales, y este análisis estadístico, digamos que muy fuerte. Me he metido con modelos de inflación también, ya también para estudiar CMB, etcétera, ¿no? Pero pues sí, hay muchas cosas por hacer, incluso hasta agujeros negros primordiales estudiar en algún momento. Pero muy bien. Ya les contaré en otro momento de los demás trabajillos. Pero bueno, les puse mi correo, es Sí, está en el chat. tengo del TEC, Sí. entonces si alguien está interesado, con todo gusto. Está en el chat por los estudiantes si gustan. Y bueno, gracias por asistir. Los esperamos hasta el siguiente semestre, que renuevamos. Hasta luego a todos. Gracias a Excelente, todos. que Hasta luego, estén muy María. bien, hasta luego. Saludos. Muchas Nos vemos. gracias. Bye. Bye. Adiós, Miguel. Bye.